Dentro de la modalidad de reactores químicos tenemos algunos conceptos y algunos modelos de mezclado. Dentro de estos conceptos se tiene lo que es la distribución de tiempos de residencia. Estos se pueden definir como la distribución que sigue fluido a lo largo del reactor, llevando tiempos diferentes hasta la salida de este. Este puede depender del flujo volumétrico y el tamaño del reactor. También, el tiempo de residencia puede ser largo o corto. Enseguida se mostrará un video en donde hablan sobre esta comparación de ambos tiempos de residencia. El tiempo de residencia de una sustancia depende de dos variables. La primera es el flujo volumétrico. Por ejemplo, considere un estanque desde el cual se bombea pulpa en la misma cantidad en que ésta se alimenta al estanque. Cada gota de pulpa permanece más tiempo en el estanque cuando el flujo es bajo que cuando el flujo es alto. El tiempo de residencia también depende del volumen del sistema. Por ejemplo, a flujo constante, la pulpa permanece un tiempo mayor en el estanque cuando el nivel de pulpa en el estanque es alto que cuando el nivel es más bajo. El tiempo de residencia afecta el resultado de un proceso. Generalmente, mientras mayor es el tiempo que las partículas permanecen en un molino, mayor es la probabilidad que ellas se quiebren, dando lugar a un producto más fino. Y bueno, dentro de algunas aplicaciones de la distribución de tiempos de residencia son el conocer los problemas de los reactores que están operando y así también como conocer o predecir las conversiones de nuevas reacciones en el reactor. Otro concepto que se tiene es la función de distribución de tiempos de residencia. Este se puede definir como los elementos de un fluido que cambian respecto al tiempo, de tal manera que se puede conocer el tiempo que ha pasado un fluido dentro de un reactor, comprendido en un tiempo t hasta un tiempo más el diferencial de este tiempo, que es igual a la función de distribución de tiempos de residencia por el diferencial de tiempo. Dentro de los conceptos también se tiene lo que es el estímulo-respuesta. Para poder determinar las curvas de distribución de tiempos de residencia es necesario determinarlas experimentalmente por medio de una técnica llamada estímulo-respuesta, en la cual el estímulo va dentro de la reacción que se lleva a cabo por un trazador, la cual es una sustancia con propiedades similares a la de la reacción. Esta es soluble y no se adhiere a las paredes del reactor. La respuesta se dará por el registro de este trazador a la salida del reactor respecto al tiempo. Por otro lado se tienen lo que son los modelos. Estos se usan cuando no se tiene lo necesario para determinar la concentración. Para modelar se usan modificaciones en los reactores ideales con los que se clasifican los modelos de uno o dos parámetros y poder así después usar la distribución de tiempo de residencia. El criterio de elección del modelo depende de cada persona y el criterio que vaya a tener. Dentro de las características, se tiene que los modelos deben de ser matemáticamente viables, de un parámetro ajustable, debe ser realista y se dividen en dos tipos, que son los de un parámetro, como son el modelo de dispersión y el modelo en serie, y también se divide en dos parámetros. Los modelos de un parámetro se pueden dividir en los modelos de dispersión y los modelos en serie. Los modelos de dispersión se hace una analogía entre el flujo real y los procesos disfuncionales. En este se varía la intensidad de turbulencia o las condiciones de mezcla. Por otro lado, en los modelos en serie se puede representar un reactor como varios en serie de igual volumen. Los modelos de dos parámetros.
Se pueden determinar dos parámetros ajustables como son el volumen de reactor y la velocidad de flujo de intercambio. Los parámetros del modelo se escogen para tener la concordancia más exacta entre el modelo y el experimento. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es la función de distribución de tiempos de residencia. Para esto primero vamos a entender bien qué es la DTR. Bueno, pues como sabemos, en un reactor ideal, ya sea PFR, CCTR o cualquier tipo de reactor, todos los átomos de material que salen del reactor han estado dentro de él el mismo tiempo. Y este tiempo lo conocemos como tiempo de residencia. Entonces, como aquí estamos hablando de reactores reales o no ideales, los diversos átomos de la alimentación pasan distinto tiempo dentro del reactor, lo que significa que hay una distribución de tiempos de residencia. Por ejemplo, nosotros tenemos este reactor CCTR, es un reactor ideal, entonces la mezcla es perfecta, el mezclado es perfecto y todo el tiempo que pasa dentro de el material que pasa dentro de él sale al mismo tiempo, pero en la realidad es que los reactores no son ideales. Sí puede haber que haya el sistema de mezclado no sea correcto, entonces el material no se mezcla perfectamente, siempre van a existir zonas muertas. Esta es una de las razones por la cual se crea la distribución de tiempos de residencia. Como vemos aquí otro ejemplo, el mezclado no es ideal. Puede ser que la distribución de tiempos de residencia se da por problemas como estos de mezclado o por la velocidad de flujo o por diversas características del reactor. Es por eso que la distribución de tiempos de residencia es un parámetro que es muy útil para saber cómo es que está funcionando un reactor químico. Podemos decir que no todas las DTR son exclusivas para determinado tipo de reactor, pues reactores notablemente distintos pueden presentar DTRs idénticas. Y es importante mencionar que la distribución de tiempos de residencia puede afectar significativamente el desempeño de cualquier reactor. Bueno, ahora ya sabemos qué es la DTR, pero ¿cómo se mide este parámetro? ¿Cómo se mide la DTR? La medición de la DTR pues se determina experimentalmente. Se inyecta una sustancia que se llama trazador. Se inyecta en un tiempo cero en la corriente de alimentación y después se mide la concentración final en el efluente del reactor. El trazador es una sustancia que no debe de ser reactiva y se tiene que detectar con facilidad. Además debe tener propiedades similares a la de la mezcla de reacción y no se debe absorberse sobre las paredes del reactor. Para la medición de la DTR existen dos métodos. La primera es la de alimentación por pulso y la segunda es la alimentación por escalón. En este caso vamos a ver lo que es la alimentación por pulso. El experimento de alimentación por pulso, en este se inyecta una cantidad de trazador de manera repentina en la carga de alimentación del reactor. Y después se va midiendo la concentración en la salida en función del tiempo. Como podemos ver aquí, cuando se inyecta el trazador en tiempo cero, pues la concentración del trazador es máxima, pero conforme va avanzando el tiempo la concentración del trazador disminuye. Esto es debido a la distribución de tiempos de residencia. De este lado tenemos unas ecuaciones en donde podemos ver que el delta N es la cantidad de material de trazador, delta T incremento de tiempo, B flujo volumétrico del efluente y C concentración del trazador. Entonces podemos decir que el delta N es igual a la concentración por el flujo volumétrico por el incremento de tiempo. Y ahora si nosotros dividimos la cantidad de material de trazador entre la cantidad de material de trazador en el tiempo cero que se inyectó en la alimentación, tenemos un nuevo parámetro que se identifica como EDT.
Pero ahora, ¿qué es este nuevo parámetro? Pues la cantidad EDT se llama o es conocida como la función de distribución de tiempos de residencia. Esta función es la que describe de manera cuantitativa cuánto tiempo han pasado diferentes elementos del fluido dentro del reactor. Esta cantidad es la fracción del fluido que sale del reactor tras haber pasado un tiempo intermedio entre el tiempo cero y el tiempo final. Si nosotros quisiéramos determinar esta función de distribución de tiempos de residencia, habíamos dicho que era la cantidad de material entre la cantidad de material inicial que se inyectó al reactor. Pero si nosotros no conociéramos o no pudiéramos saber directamente qué cantidad se inyectó al reactor, podemos determinarla con la integral desde el tiempo cero hasta el tiempo final por el flujo volumétrico, por la concentración, por el diferencial de tiempo. Entonces, para determinar esta función, tenemos que dividir la concentración entre la integral de la concentración por la diferencia de tiempo, donde el flujo volumétrico se elimina de esta ecuación. Ahora, para que quede más claro lo que es la función de distribución de tiempos de residencia, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice: se inyectó una muestra del trazador Itane a 320 Kelvin en forma de pulso a un reactor y se midió su concentración en el efluente en función del tiempo, obteniéndose los datos que se muestran en la tabla. Y nos dan la tabla con datos de tiempo y datos de concentración. Y lo que nos pide es determinar las gráficas o las figuras de la concentración y de la función de distribución en función del tiempo. El inciso B nos pide determinar tanto la fracción del material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 6 minutos dentro de él, así como la fracción del material que sale y que ha pasado entre 7.5 y 8.5 minutos. Y el inciso C nos pide determinar la fracción de material que sale del reactor y que ha pasado 3 minutos o menos dentro del mismo. Bueno, primero para las gráficas, para la curva C, es muy fácil. Solamente como ya nos dan datos de concentración y de tiempo, lo único que tenemos que hacer es pues graficar la concentración en función del tiempo, y ya así se obtiene la curva C. Pero ahora para obtener la curva de EDT, habíamos dicho que para obtener datos de EDT tenemos que dividir la concentración entre la integral desde 0 a infinito de la concentración por diferencial de tiempo. Primero tenemos que calcular esta integral. Esta integral en este caso se resolvió por un método numérico que es el método de Simpson de 1/3. Entonces tenemos que dividir la integral desde 0 a 10 y desde 10 a 14. Primero, desde la integral desde 0 a 10 de la concentración nos da un valor de 47.4, y la integral desde 10 hasta 14 nos da un valor de 2.6 gramos por minuto por metro cúbico. Entonces el total de la integral de 0 a infinito de la concentración por la diferencial de tiempo nos da un valor total de 50 gramos por minuto entre metro cúbico. Ahora, para calcular la EDT, como ya sabemos cuánto vale la integral de 0 a infinito, solamente tenemos que dividir los datos de concentración entre el valor que nos dio, o sea 50. 0 entre 50, 1 entre 50, 0, 5 entre 50, y así sucesivamente, para tener los datos de EDT. Y ahora que ya los tenemos datos de tiempo y datos de la función de distribución, vamos a graficar en donde va a ser EDT en función del tiempo, y así tenemos la curva EDT. Ahora, para el inciso B, tenemos que determinar
el material que sale del reactor y que ha pasado entre 3 y 6 minutos dentro de él, y el material que sale y que ha pasado entre 7.5 y 2.8 minutos dentro del reactor. Para esto pues vamos a resolverlo igual con una integral. Esta integral se resuelve usando la regla de Simpson de 3/8, que va desde 3 a 6, que es el tiempo en que nos pide. Y como sabemos, la integral pues es el área bajo la curva, en este caso desde el tiempo 3 hasta el tiempo 6. Resolviendo esa integral nos da un valor de 0.51, y con esto se determina que el 51% del material que sale del reactor pasa de 3 a 6 minutos dentro del mismo. Ahora, para saber qué cantidad de material pasó en el reactor de 7.75 y 8.25 minutos, tenemos que usar una nueva alternativa, porque la diferencial de tiempo es muy pequeña. Para esto vamos a utilizar el valor promedio de la cantidad de t de estos tiempos. Para saber qué valores de dt hay en estos tiempos, lo que podemos hacer es ampliar la escala de la gráfica para conocer qué cantidad de dt hay en estos tiempos. O si no, también podemos interpolar. Lo que yo hice fue interpolar de los datos que teníamos anteriormente. Interpolamos entre 6 y 7 para saber qué dato nos da en 7.75, y de 8 y 9 para saber qué dato de EDT hay en 8.25. Y después que tengamos estos datos, podemos sacar el promedio entre estos dos, y que en este caso nos da de 0.6. Y lo multiplicamos por 0.5, que es la diferencia que hay entre 8.25 y 7.75. Realizando este cálculo nos da de 0.3. Por lo tanto, podemos decir que el 3% del fluido que sale del reactor ha estado dentro del mismo de 7.5 a 8.25 minutos. Ahora, para el inciso C, que es determinar la fracción de material que sale del reactor y que ha pasado 3 minutos o menos dentro de él, en este caso es algo similar. Nos pide saber qué cantidad de material ha pasado desde 0 a 3 minutos dentro del reactor. Para esto igual tenemos que resolverlo con una integral de los datos de EDT desde 0 a 3. Esta integral se resolvió también usando el método numérico de Simpson de 3/8, y resolviendo la integral nos da 0.195, lo que nos da una conclusión de que el 19.5% del material ha pasado 3 minutos o menos dentro del reactor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la interpretación de datos de respuesta. Para esto tenemos los datos de la distribución de tiempo de residencia más la cinética más el modelo igual a la predicción. Ahora vamos a observar lo que es el modelo. Se sugiere emplear de las siguientes directrices para desarrollar modelos de reactores no ideales. En primera parte, debe de ser matemáticamente tratable, no invertir mucho tiempo, tener parámetros realistas, no tener más de 2 parámetros ajustables. Los fenómenos que existen en el reactor no ideal tienen que ser descritos de manera razonablemente, tanto en forma física, química y matemática. Examinar el sistema de mezclado, corrientes de entrada y de salida. También graficar las curvas en función de la distribución en tiempos de residencia y función de distribución acumulativa. Analizar su forma, calcular el tiempo medio de residencia y la varianza. Elegir un modelo, usar los datos del trazador para determinar los parámetros del modelo y emplear el algoritmo para reacciones. Calcular las concentraciones de salida. Ahora, tenemos DTR para el diseño de un reactor no ideal, a lo cual no debemos de olvidar que es la función que describe de manera cuantitativa cuánto tiempo han pasado diferentes elementos del fluido dentro del reactor.
Para ello tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el inciso A tenemos un DTR para un reactor con flujo casi tampón. Y en el inciso B tenemos un DTR para un CSTR perfectamente mezclado. Es así su forma de verse gráficamente. Para el inciso C tenemos un reactor empacado con zonas muertas y canalización. En el inciso D tenemos un DTR para la reacción para un reactor empacado en C. Para el inciso E tenemos lo que es un reactor de tanque con cortocircuito en el flujo. Para el inciso F tenemos un DTR para el reactor de tanque con canalización, derivación o cortocircuito y una zona muerta en la cual el trazador se difunde lentamente, entrando y saliendo de ella. Bueno, se podrán acoplar los datos del DTR con la cinética de reacción para predecir la conversión y las concentraciones de salida por los modelos de segregación y mezclado máximo, sin usar parámetros ajustables, a lo cual también debemos de recordar que la función de distribución de tiempos de residencia se basa en el hecho de que diferentes elementos del fluido toman diferente tiempo en pasar a través del reactor. Generalmente para el análisis de la distribución del flujo se utilizan técnicas experimentales, las cuales están basadas en la adición de una sustancia inerte, llamado trazador, al sistema de reacción y en la medición de la concentración de esa sustancia con respecto al tiempo a la salida del reactor. La fluctuación en el flujo de alimentación puede ser una función pulso, escalón o senoidal, tal como se muestra en la figura. Bueno, tenemos la aplicación. La aplicación del análisis de la distribución de tiempos de residencia en ingeniería biomédica es empleada cada vez con mayor frecuencia. Por ejemplo, el grupo del profesor Bob Langer de MIT empleó un análisis de la DTR para un dispositivo novedoso de flujo Taylor-Court para detoxificación de la sangre arterial en el ojo. Este último estudio se inyectó fluoroseína sódica a la vena antecubital, tal como se muestra en la figura 1, que es la función acumulativa de la distribución de tiempo de residencia para flujo de sangre arterial al ojo. Se muestra la función de la distribución acumulativa de manera cuadrática. En la figura 1.1 se observa la imagen con oftalmoscopio tras inyectar la fluoroseína sódica. Es la imagen del ojo tras la inyección del trazador, como ya se había comentado antes. Se puede calcular el tiempo medio de residencia para cada arteria para estimular el tiempo medio de circulación, ya que con esto se pueden observar los cambios de sangre a la retina y pueden suministrar información importante para la toma de decisiones en caso de anemia falciforme y rinitis pigmentosa. Es por ello que aprendemos a usar los datos de tiempo de residencia y las funciones para realizar predicciones de conversión y concentración de salida. Es por ello la importancia de la interpretación de datos de respuesta. Ahora vamos a hablar de la conversión con modelos de reactores no ideales. En este apartado tenemos distintos modelos, los cuales son modelo de dispersión axial con reacción química y modelo de N tanques en serie y modelo de segregación. Primero hablaremos del modelo de dispersión axial. Este estudia el reactor con una señal de trazador en pulso. Tiene algunas consideraciones, que es volumen y concentración constantes en cada sección. No existe difusión radial, existe difusión axial. Y si hacemos un balance, tenemos la siguiente ecuación para el reactor. Posteriormente, pasamos con el modelo de dispersión axial con reacción química.
Al igual, se hace un balance para un reactivo A, donde nos dice que las variables utilizadas es la U, velocidad lineal, L, longitud del tubo, D, coeficiente de dispersión axial y S, sección del tubo. Es en estado estacionario y la acumulación es de 0. Posteriormente sigue el modelo de N tanques en serie y aquí nos dice que la respuesta depende del grado de alejamiento de la idealidad, de la cantidad de reactores que puedan representar el comportamiento del reactor. Considerando la señal en escalón para obtener la ecuación que representa este modelo, se tiene la ecuación que podemos ver ahí, donde T es el tiempo medio total de la permanencia para el reactor real. Este es el modelo de flujo segregado, donde se considera un modelo apropiado cuando n es igual a 1 y el concepto de concentración es válido para las porciones segregadas.